Bueno, en este caso tenemos entonces nuestro cilindro que utilizamos para el primer ejemplo, pero ahora le hicimos una salida, le hicimos un orificio, le hicimos un tubo de salida en a 500 milímetros sobre el suelo, entonces a 50 centímetros de altura. Y el cilindro, el tubo tiene un diámetro de 50 centímetros. Bueno, entonces para poder pasar al programa CFD, lo que vamos a hacer es colocar unos parches. Vamos a colocar un parche en la parte superior y, y vamos también a colocar uno en la parte en la salida del orificio, que esos son nuestros puntos donde vamos a tener nuestras presiones manométricas. Bueno, en este caso pues el tanque por debajo va a ser sólido, porque pues ya en este caso no necesitamos una presión en sí, no necesitamos seguir una presión en sí en el fondo del tanque. Bueno, entonces ahora pasamos nuestro modelado a CFD y lo tenemos acá, quedaría de esta manera. Entonces en CFD, ¿qué hacemos? Igual que el punto anterior, vamos aquí a los materiales. Los materiales decimos que es concreto, en nuestro caso, en nuestro caso particular es concreto, que es sólido. Le damos a aplicar, vamos al volumen, le damos a editar y le vamos a decir que es fluido y que es agua. Le damos a aplicar. Para nuestras condiciones de contorno, vamos a aplicar una presión acá en nuestro en nuestro en nuestra parte superior, y vamos a decir que esta presión es de cero. Bueno, ya vamos ya pronto diciendo que la presión aquí es cero, podemos decir que la presión es manométrica y ya podemos ir a nuestra parte de Mesh. Le damos en automático, le damos en autosys y ya teniendo esto ya podemos pasar a resolver nuestro tanque. Entonces le damos en solve, le damos en ok. Pues en nuestro caso podemos tomar 25 iteraciones para que sea un poco más rápido el proceso, porque siempre se demora, pero pueden ser 30, 50. Entonces bueno, le damos solve, no le voy a dar solve porque nosotros ya lo solucionamos, y esa sería nuestra parte de la solución. Entonces aquí nos muestran dos análisis. Un análisis de velocidad con respecto de velocidad y presión. Entonces nos muestra un poco de en dónde se comporta el fluido más rápido, en dónde comienza a tomar velocidad, en dónde se comporta de no tan rápido, en donde la presión aumenta. Nos damos cuenta, si acercamos un poco, que la presión comienza a aumentar hacia donde comienza a salir por el orificio el agua. Entonces tenemos acá, este sería nuestro punto de interés. Si queremos verlo un poco más detallado, entonces nos vamos a trazos, le damos a añadir, bueno, vamos a trazos, le damos a añadir, escogemos un punto, hacemos una malla y ahí nos muestra nuestro punto de interés. Entonces nos damos cuenta que el agua cómo se comporta, cómo se comportan las líneas de flujo, y miramos aquí cómo se comporta la presión
respecto a la salida. Mira, la presión, la máxima presión la tenemos casi que en la mitad del orificio, y esa presión nos da un valor de 1.0791 por 10 a la 6 dinas por segundo por centímetro cuadrado. Esta es nuestra presión de interés cuando el orificio sale, cuando el agua sale por este tubo. La velocidad la tenemos acá. La velocidad la podemos ver acá. Velocidad. Nos dice que nuestra velocidad máxima es de 359 centímetros por segundo. Entonces nuestra máxima velocidad la tendríamos en este punto también, justo un punto antes de que comience a salir el agua por el orificio. Bueno, ahora para hacer una comparación con con los datos que da el análisis, acá nos dice que la presión en este punto es mayor, ¿sí? Por eso lo tenemos de color amarillo, y nos dice que la mayor presión es de 1,0791 por 10 a la 6 dinas por centímetro cuadrado. Entonces nos remitimos al cálculo y decimos que esa presión en el agujero por donde va a salir el agua es el peso específico por la altura, que en este caso es 9810. Bueno, acá hay un error, acá no es por 12 sino por 11 metros, pero el resultado está bien. Entonces los pascales, como podemos ver, nos da el mismo valor, solo que con un 0 menos. ¿Por qué? Por la conversión de unidades, ¿sí? Allá nos da 1.17 por 10 a la 6. Eso sería 1.177.200 pascales. En este caso sería 117.720 pascales debido al factor de conversión. Adicionalmente vamos a calcular cuánto tiempo se demora en vaciar el tanque. Entonces para eso vamos a usar aquí unos cálculos. Sabemos que el volumen ocupado por el agua es el volumen de control. Toda esta agua se considera como un volumen de control. Sabemos que el volumen va a decrecer porque lógicamente el fluido va a ir disminuyendo mediante va saliendo por este ducto o agujero. También lo podemos tomar como un volumen de control variable, precisamente porque va cambiando. Y esto es un flujo no estacionario. ¿Por qué? Porque no está quieto, se va a estar moviéndose. Dice, porque la cantidad de masa en el interior de volumen cambia con respecto al tiempo. Entonces, para resolver esto, dice, la relación de conservación de masa para un volumen de control que pasa por cualquier proceso se da en forma de razón como m punto es eso se considera como el flujo, no, el caudal, no. Vamos a tomarlo como m punto de entrada menos el m punto de salida, que es la masa, el flujo másico. M punto es el flujo másico de entrada menos el flujo másico de salida, es igual a la derivada de la masa del volumen de control con respecto al tiempo. Sabemos que el flujo másico de entrada es 0 porque es despreciable. Se considera despreciable debido a que el agua pues va a ir bajando lentamente. Y decimos que el flujo másico de salida es igual a la densidad por la velocidad por el área, entonces, de salida. Esta área sería la del agujero. Entonces esto es igual a la densidad por la velocidad. Nosotros sabemos que la velocidad en este punto es 2 veces la gravedad por la altura a la que se encuentra el agua. Entonces esto será
por el área del chorro. El área del chorro es pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. El diámetro son 60 centímetros. Entonces, como la densidad del agua es constante, la masa del agua en el tanque en cualquier instante es la masa del volumen de control, es densidad por volumen. Densidad, volumen es área del tanque por su altura. El área del tanque es base por altura menos pi por radio al cuadrado. ¿Por qué el área del tanque es eso? Vamos a explicarlo por acá. Resulta que la tapa del tanque tiene esta forma geométrica. Entonces, si que nosotros queremos hallar esta área, es el área de la base, de esta base por esta altura. Pero como podemos ver acá hay unos chaflanes circulares, entonces tenemos que restar esa área. Esto es la suma. Esto es un cuarto de circunferencia y tenemos 4 cuartos de circunferencia. Entonces, este espacio sobrante lo vamos a convertir en un círculo o en un cuadrado, por decirlo así. Entonces, vamos a restarle esa área al área de este rectángulo, ¿sí? Entonces, por eso, aquí volvemos al... Por eso el área del tanque es base por altura menos el pi por el radio al cuadrado. Aquí lo que hacemos es despejar. Sabemos que menos la densidad por 2 veces la gravedad por altura por el área del chorro es igual a la densidad, a la derivada, perdón, de la densidad por el área del tanque por su altura. Esta densidad se me va a ir con esta densidad y me va a quedar el signo negativo. Y vamos a multiplicar esta h con esta derivada para hacer la derivada de la altura con respecto al tiempo. Despejamos el tiempo y tenemos que acá va a estar el área del tanque sobre el área del agujero por el diferencial de altura sobre 2 veces la gravedad por la altura. Continuamos acá por este lado. Sabemos que integramos al lado y lado y que esta parte de la integral es una constante. Vamos a integrar el tiempo de 0 a t para hallar el t, y la altura va a ser de h sub 0, que es la altura inicial, que en este caso sería 11 metros porque tenemos 12 metros, pero este agujero se encuentra a 1 metro de altura. Entonces sería h sub 0 sería 11 y h sub 2 sería 0. Realizamos la derivada y acá la reemplazamos. Este signo negativo se va a eliminar. ¿Por qué? Porque resulta que cuando el tanque es circular, cuando un tanque es circular, esta relación queda el diámetro del tanque, que sería una circunferencia grande, sobre el diámetro del agujero, y como el diámetro es al cuadrado se puede elevar todo esto al cuadrado, y como está elevado, cualquier número elevado al cuadrado nunca va a dar negativo, entonces ahí eliminamos ese negativo, ¿sí? Para este caso, como el tanque no es circular sino que es rectangular, hacemos la misma relación, pero ya sabemos por qué se elimina el negativo. Si nosotros dejáramos el signo negativo acá, simplemente el tiempo nos daría negativo y eso no es posible. Aquí simplemente reemplazamos los datos. Sabemos que h sub 0 son 11 metros, h sub 2 va a ser la altura final, o sea, el vaciado del tanque, por la relación de áreas. Entonces acá reemplazamos 11 metros, gravedad sobre 2, acá la relación de áreas, como había dicho antes, 7 por 5 menos pi por el radio de la circunferencia al cuadrado. Reemplazamos y sabemos que el tiempo es de 242,98 segundos. Hacemos la conversión y sabemos que el tiempo en desocuparse ese tanque
o en vaciarse va a ser de 4,05 minutos, lo cual es coherente porque el agujero es pues bastante pequeño, es de 60 centímetros de diámetro y sabemos que el tanque tiene 12 metros de altura, entonces es coherente que se demore 4,5 minutos en vaciarse. Gracias.